así sea. Y amén, gloria a Dios. Quiero escuchar ese fondo de música. Vamos a compartir la palabra, hermanos. Estamos en la iglesia Nueva Vida con Jesús, iglesia de la Unión de las Asambleas de Dios, Cabildo 4235. Esta es la dirección de nuestra iglesia para aquellos que quieran participar de algunas de nuestras reuniones. Tenemos un volante que vamos a estar repartiendo en unos días. Y el volante dice simplemente una pregunta: ¿todo mal? No, entre signos de interrogación. Hay una salida, dice el mismo volante, y esa salida se llama Dios. Y también decimos en el volante: te invitamos a participar de alguna de nuestras reuniones porque te queremos contar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y cómo nos ha mostrado la salida. Nosotros somos sobrevivientes. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque también nosotros anduvimos en el Titanic de nuestra voluntad. En el Titanic de nuestra propia voluntad. ¿Saben que cuando lo construyeron el Titanic, se llegó a la conclusión, luego del naufragio, lógicamente, que había una falla de fabricación? Hubo un error en la fabricación, en el cálculo que los ingenieros navales habían hecho, razón por la cual, al chocar contra el iceberg, se hundió. Y se hundió rápidamente, en cuestión de pocas horas. Y saben que cuando la compañía constructora del Titanic vendía los tickets, porque, a ver, era un viaje desde Inglaterra hasta Estados Unidos, pero era para gente muy rica, era para la gente muy adinerada, y lo promovían al Titanic como el barco que ni Dios puede hundir. Parece una broma, pero era así. El barco que ni Dios puede hundir. Miren el atrevimiento de esta gente. Y nosotros, cuando estábamos sin Dios, también fuimos ingenieros navales, arquitectos navales. No sé si existe el término arquitecto naval, pero ingeniero naval sí que sí. Y construimos el Titanic de nuestra propia voluntad. Y no hubo iceberg, no hubo témpano contra el cual no chocáramos. Éramos como los autitos chocadores de Little Park, solo que era nuestra propia vida, chocando contra nuestros propios errores y nuestras propias equivocaciones. Y Dios nos rescató. No del Mar del Norte, que creo que fue donde se hundió el Titanic, pero sí del mar de nuestra locura, de nuestro desvarío y de nuestra perdición. Por eso somos sobrevivientes y tenemos razones más que de sobra para alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. El título de la palabra de hoy es: hace 2 años prediqué sobre este texto y el título es tal cual el de ese tiempo: profetizar. ¿Y qué es profetizar? Declarar lo que va a venir, declarar lo que está por delante, declarar lo que es futuro. Pero hoy vamos a hablar de lo que Dios llama profetizar, que es declarar lo que Él promete en su palabra. Lo que Dios promete en su palabra. El día viernes lo mencionaba esas historias de piratas, las famosas historias de piratas, aquellos que asaltaban barcos mercantes, navíos, le robaban el tesoro, las joyas o lo que fuera que transportaban. Y era tradición, por lo menos es lo que vimos en las películas y en las series. Era tradición que se fuera a alguna isla y enterraran el tesoro, que lo enterraran. Tesoro, no. Pero claro, no existía el GPS ni cosas por el estilo. Entonces había que hacer un mapa en el cual, llegado el momento, el que lo enterró o aquel que quisiera descubrirlo tenía que seguir las indicaciones de ese mapa para poder llegar al tesoro escondido, al tesoro enterrado. El Señor dice en Jeremías: clama a mí y yo te mostraré cosas grandes y evidentes que tú no conoces. Dice eso la Biblia. No dice evidentes, cosas grandes y ocultas que vos no conocés. Cuando Dios nos habla en su palabra y nos dice que quiere nuestra sanidad, no es voluntad de Dios nuestra enfermedad. Jesús no fue a la cruz para que estemos enfermos, sino para que seamos sanos. Nunca es voluntad de Dios la enfermedad.
Nunca es voluntad de Dios que un cristiano viva en miseria. No es voluntad de Dios que un hijo suyo viva en miseria. No es voluntad de Dios que pasemos por esta vida tristes y amargados, sin logros personales, sin satisfacción personal. Eso no es voluntad de Dios. La voluntad de Dios es nuestra bendición, nuestra alegría. Como Jesús dice, nuestra vida abundante. No sin obstáculos, no sin aflicciones, pero en la confianza que si Él venció al mundo, nosotros también lo vamos a poder hacer. ¿Qué son las promesas de Dios? Cuando yo profetizo, estoy diciendo lo que Dios me dice en su palabra. Pero hay veces que la realidad que uno vive no tiene nada que ver con lo que Dios nos promete. Puede que haya una enfermedad, puede que haya una situación familiar caótica, puede que haya una esclavitud, algún vicio, algún pecado, puede que haya una situación apremiante en lo económico, una situación complicada de deudas, demás y demás. Pero a lo que Dios nos llama, a lo que Dios nos manda, es a no aceptar esta realidad como voluntad de Dios. Rebelarnos contra lo que nos pasa cuando lo que nos pasa no nos agrada, cuando no nos gusta. No es voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la bendición. La bendición es el tesoro escondido. Pero hay un mapa por el cual podemos llegar a esa bendición. Hay una ruta marcada por la cual podemos llegar a esa bendición. Y esa ruta se llama Biblia. Biblia. Muchas veces lo que vivimos no tiene nada que ver con lo que nos gustaría, con lo que desearíamos. Pero tampoco profetizar es declarar lo que yo quiero. Profetizar es declarar lo que Dios quiere y tiene para nuestras vidas. Pero en este mapa que nos lleva a ese tesoro escondido a futuro, hay directivas, hay direcciones, hay promesas, sí, es el tesoro, pero hay mandamientos. Y yo no puedo llegar al tesoro escondido si sigo mi propio mapa. El otro día hablaba con una persona y me decía, bueno, me hablaba, ¿no?, que hay personas que creen en la ley de la atracción. ¿Viste? Que es una cosa espiritual. Hay gente que cree en Dios, hay gente que cree en otros dioses, hay gente que cree en el poder del incienso, hay cosas de la nueva era. Y está la ley de la atracción. ¿Y cuál es la ley de la atracción? La ley de la atracción es que si vos deseas algo mucho, pero mucho, 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 y constantemente, ese mucho viene a tu mano. Probá esta noche, empezá esta noche. Después de orar, empezá a pensar dólares, 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 dólares. Cabeza grande, chica, mediana, lo que sea, sin cabeza. Declaro que vienen. Declaro que vienen. Por más que lo quieras, no va a venir. Así no funciona. Podrías probar, o la gente que cree en eso podría probar. Digo, bueno, empezar a pensar un cerebro, un cerebro, un cerebro, un cerebro. Y en una de esas te viene y empezás a pensar como corresponde o como Dios manda, como dice un amigo mío. Mira que porque yo quiera algo mucho, pero ¿dónde lo encontraste escrito? No existe. Pero hay gente, bueno, nosotros también cuando estuvimos sin Dios éramos medio disparatados también. Éramos medio disparatados. O sea que funciona, no funciona. Pero sí funciona la promesa de Dios. Y para llegar a la promesa tenemos que seguir la ruta, el mapa, lo que sería hoy el GPS, aunque el GPS también le pifia a veces. No sé si habrán notado que a veces la gallega se manda cualquier cosa. Por ahí se comió una paella al mediodía y se bajó medio bota de vino patero, y tiene una mamúa, una esbornia que se cae y te dice cualquier cosa. Dice, ¿pero qué está? Me está mandando para cualquier parte. Profetizar no es simplemente declarar lo que quiero. Tengo que declararlo con base bíblica. Con base bíblica. Y es como, por eso te decía, a veces la realidad es muy diferente
a lo que Dios nos promete. Ahora bien, hay que luchar contra esa realidad. Porque esa realidad, cuando uno ve el plano natural y es tan distante de lo que Dios nos promete, si uno se queda solamente con el plano natural, se debilita. Se debilita en la fe y empieza a decaer su búsqueda de Dios, su confianza y su espera en Dios. También el profetizar es llamar a las cosas que no son como si fueran y creer en el Dios que da vida a lo que está muerto. Jesús era especialista en hablar con muertos. No era espiritista. No iba a la escuela Basilio. No. Jesús habló con Lázaro y le dijo: Lázaro, afuera. ¿No? ¿Qué habló? ¿Jesús no le habló acaso al hijo de la viuda de Naín? Y resucitó. Y no le dijo a la hijita de Jairo: Talita Cumi, levántate. El Señor es especialista en hablar con los muertos. Y a nosotros nos llamó de la muerte, ¿o no, iglesia? Porque estábamos, según la Biblia, muertos en nuestros delitos y pecados. Y hoy estamos vivos, por misericordia de Dios. Miren lo que dice la palabra en Romanos, capítulo número 4, verso número 17. Voy a leer el 17 solamente, pero después en casa léetelo, bueno, por ahí ya lo has leído muchas veces, hasta el 25. Pero dice el número 17. Aquí Pablo está hablando del ejemplo de la fe que significan a Abraham y Sara, ¿no? Sabemos la historia. Anciano él, anciana ella. Bueno, tenía unos poquitos años menos, pero había sido estéril toda su vida y ahora encima ya era muy mayor. Pero Dios les promete un hijo, la locura de un hijo. Y miren cómo será de loca la fe en Dios, que nosotros somos descendientes de una mujer estéril. De una mujer estéril. Pero dice la Biblia que Dios le prometió a Abraham y a Sara que tendrían un hijo. Tendrían un hijo aún en la vejez y aún a pesar de la esterilidad de Sara. Y miren lo que dice la Biblia que ocurrió con Abraham. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes. Esto es lo que Dios le había dicho a Abraham en su momento, lo dice el libro del Génesis. Dice: delante de Dios, y habla de Abraham, que Abraham a Dios le creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Qué es lo que hizo Abraham cuando recibe esta promesa? Bueno, él le creyó a Dios. Bien sabemos que después comete el error de tener un hijo con Agar, pero era su sierva, no era hijo de Sara, era el hijo de la voluntad humana. Quiso ayudar a Dios con la anuencia de Sara y tener un hijo, pero no era esa la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que fuera Sara, la anciana, la que había sido siempre estéril, la que engendrara al hijo de la promesa. Una cosa es la voluntad humana y otra cosa es la voluntad de Dios. Entonces lo que hizo Abraham, porque en el mismo texto más adelante dice: él creyó en esperanza contra esperanza. Cuando Dios nos habla, nuestra mente, podemos decir que se divide en la mente racional y en la mente espiritual. La mente racional toma toda la información. ¿Qué hizo Abraham? Tomó la información. El anciano, la mujer anciana, había sido estéril, lo puso como pesas en este platillo de la balanza y se inclinó. Tenía un peso muy fuerte eso. Pero dice la Biblia que él no se quedó con eso, porque si se hubiera quedado solamente con esta realidad, se hubiera debilitado en la fe y hubiera incurrido en la incredulidad, hubiera dejado de creer en Dios. ¿Pero qué hizo? Sin embargo, se fortaleció en fe en base a creer que Dios era poderoso para hacer lo que le prometía. Entonces puso la pesa de creerle a Dios y fue mucho más el balance positivo que el negativo.
Si nos quedamos con nuestra realidad humana, sin considerar el poder de Dios, que es omnipotente, inexorablemente nos debilitamos. Si me quedo solamente con lo que estoy viviendo, lo que Dios me promete empieza a desdibujarse, empieza a desvanecerse, empieza a desaparecer de mi corazón. Entonces, la incredulidad y la debilidad espiritual, ¿saben a qué me lleva? A elegir yo el mapa de mi bendición. Sigo buscando esa promesa de Dios, la sigo quizás esperando, pero decido buscarla a mi manera, en mi voluntad. Hay personas que dicen, siento de parte de Dios. Tiene que tener un sustento bíblico. A mí me parece que tiene que tener un sustento bíblico. Y te digo más, el diablo es muy astuto, porque yo puedo tener razones bíblicas para sostener algo, pero a alguien que está equivocado, el diablo le puede hacer decir, no, pero la Biblia también dice tal cosa. Pero sin embargo la persona está equivocada, la persona está errada. Y cuando una persona usa su propio mapa, su propio GPS, jamás llega a la bendición de Dios. Nunca llega a lo que Dios le ha prometido, porque anda por otra isla, porque anda para otro lado y se equivocó de palmera. Nunca llega, salvo que crean la ley de la atracción y haga lo que le parezca y diga, Señor, que venga la bendición. Viene la bendición, viene la bendición. Entonces imagina que se mueve ahí la tierra, salta una culebra, gusanitos, un sapo, emerge un cofre bien antiguo, pero bien grande, y se lo ve bien rellenito. Entonces cobra altura y como si fuera un dron milagroso, viene a mi mano, me busca primero, porque yo ando por cualquier parte. Yo ando dando vueltas y girando, parezco la calecita, más vuelta que la oreja. Pero vino la bendición, funcionó la ley de la atracción. No funciona. Lo que sí funciona es la ley de la obediencia. Bueno, pero si queremos la bendición, tenemos que pagar el precio de la obediencia, el esforzarnos. Para nosotros es un esfuerzo, venir a la casa del Señor es un deleite una vez que llegamos, pero significa que tenemos que vencer un montón de obstáculos, un montón de peros, un montón de argumentos del diablo que nos ofrece lo mejor, lo mejor. Hay gente que nunca recibe visitas, pero a la hora de venir a la iglesia la visitan. La viene a visitar la tía Carlota de San Antonio de Areco, que la última vez que la vio fue el día de su bautismo, del bautismo de esta persona, no el bautismo en aguas, el bautismo con el cura Carlitos de la parroquia. Y justo que estabas ese día decidido a venir a la iglesia, aparece la tía Carlota y te dice, ¿te acordás de mí? ¿Qué te vas a acordar de la tía Carlota? Primero, Carlota. Otra pregunta que te hacen, ¿sigue viva todavía? Pero con tal de que no llegues a la casa del Señor, con tal que no le sirvas, con tal que hagas cualquier otra cosa, el diablo es muy creativo, si lo sabremos. Es muy creativo. Porque el diablo sabe cuando estás encontrando la ruta de la bendición, el camino que te lleva al tesoro oculto y escondido, el camino que te lleva de la enfermedad a la salud, de la esclavitud a la libertad, de la debilidad a la fortaleza. Acá está el Espíritu Santo, iglesia. Está el Espíritu Santo. Está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está respaldando esta palabra. El Espíritu Santo está respaldando esta palabra. Bendito tu nombre, Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántas razones tenemos para darle gracias al Señor? La salud, iglesia. La salud.
Dios guarda nuestra salud. Cuando te haces los estudios y los estudios dan bien, gloria a Dios. Cuando el Señor te permite pasar por el fuego de la prueba de una enfermedad y salís en victoria, ¿cómo no vas a decir gloria a Dios? ¿Cómo no vas a agradecer que te vas a olvidar de Dios? Te vas a olvidar del Señor. ¿De dónde nos rescató? ¿De dónde nos sacó? ¿Y a dónde nos quiere llevar? Creyó en esperanza contra esperanza, Abraham. Creyó. Tuvo más peso lo que Dios le prometió. Y porque creyó, junto con su esposa, hicieron las cosas que tenían que hacer y que correspondían para poder tener un hijo. Porque Sara no engendró por el Espíritu Santo. Sara engendró de la forma natural. Abraham y Sara hicieron las cosas como Dios mandó. Entonces llegó un día en el que el Señor dijo: esta era la bendición, se llama Isaac, risa. Abrió el cofre y que había dentro un bebé. Un bebé. Lo que Dios tiene en su corazón, quiere que lo profetices. Quiere que lo profetices, quiere que lo declares. Y ahora, ¿qué pasa cuando todo está mal? Como dice el volante que vamos a repartir. Todo mal, hay una salida. Se llama Dios. Y en nosotros funcionó. Y lo queremos contar. Porque para eso estamos los cristianos. Para contar las cosas buenas de Dios. Aquellos que están en las redes, tenemos los videos. Y ustedes también usen sus redes para hablar de Jesús. Para hablar de Cristo. Para eso. Porque el Señor nos escogió y para formar parte de su pueblo. Para anunciar las virtudes del que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso sirven las redes y son muy buenas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? También seguimos el sistema manual como siempre, ¿no? Como siempre. También en esta semana vamos a empezar a repartir allí folletos. También vamos a empezar la cadena de ayuno, ayunar por las familias, por tus necesidades, por la iglesia, por las almas sin Dios para que lleguen a la casa del Señor, por la iglesia, por los pastores. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero ayuno. Una vez una hermana le dijo a un pastor: pastor, yo hago medio ayuno. ¿Cómo es, hermana? De las 12 de la noche a las 12 del mediodía. Estaba seguro que si le preguntaba cómo hacía con el trabajo, estoy seguro que dormía. De las 12 de la noche a las 12 del mediodía. Y se mandó toda una noche de ayuno, medio ayuno. Y otra dijo: no, pastor, yo lo hago líquido, solo líquido. Dice: me tomé 1 litro de helado, dijo. O sea, no había comido 1 kilo de helado, me tomé 1 litro de helado. Bueno, también están los que licúan los churrascos, pero son otras cosas esas. Capaz que lo hizo. Por sacar el puesto al pollo viñolo, uno que yo conozco. ¿Qué pasa en la oscuridad? Bueno, imagínate, vamos otra vez a la isla. Vamos a esa época, a los 1700. Bueno, había que buscar y encontrar el tesoro. Durante el día, bueno, más o menos miraban el mapa, de esos que miraba Indiana Jones, viste, esas cosas bien, tipo pergamino, ¿no? Pero de repente se hizo de noche. Bueno, muchachos, a dormir porque no se ve nada absolutamente. No usaban la linterna de los celulares. Pregúntenme por qué no usaban. Se gastaba la batería, mucha batería gastaba. No tenían faroles de gas, no tenían velas, no tenían nada. Pero ¿qué pasa cuando se nos viene la noche a nosotros? Cuando el Señor dice: bueno, ahora se te vino la noche, descansá, tejete un soquetito, no sé, hacete un bordado, un batik, no sé qué es un batik, hasta que pase la noche y después seguí. No. El apóstol Pedro nos dice: muchachos, cuando se viene la noche, tenemos la palabra profética más segura. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 19.
Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 19. Miren lo que dice. También tenemos la palabra profética más segura. Traducción: Biblia. Se llama, ¿cómo se llama? Biblia. Muchas veces nos pasa. Sigue ese argumento todavía con el paso de los años. Que vos le querés hablar de alguien del Señor. Bueno, porque la Biblia dice, sí, pero la Biblia fue escrita por hombres. No pelees, no discutas, porque tienen razón. Moisés era bien hombrecito. David también, Samuel, el apóstol Pablo, Pedro, todos eran muy hombrecitos. El apóstol Juan. Lo escribieron ellos, pero la dictó Dios. La Biblia es el pensamiento y el corazón del Dios Todopoderoso, del Dios Creador. Así que sí la escribieron los hombres. Entonces dice, en medio de la noche, en una isla, año 1700 y pico, buscando el tesoro del pirata, en la noche, ¿cómo se? Hay que prender una antorcha. Hay que prender una antorcha. Mira lo que dice acá Pedro, lo que dice Dios. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Una antorcha, un palo, una estopa ahí, con alquitrán o con algún elemento combustible, el fuego, y ahí va, alumbrando en medio de la oscuridad. ¿Hasta cuándo usás esa antorcha? Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra profética más segura es la Biblia. ¿Qué dice el verso número 20? Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. La ley de la atracción no funciona. La profecía no es declaro lo que quiero, declaro lo que Dios me promete. A veces coincide, la mayoría de las veces no coincide. Pero qué bueno, porque quiere decir que los planes de Dios son mejores que los nuestros. Su barquito de papel es mejor que nuestro Titanic, seguro. El barquito de papel de Dios nos permite atravesar cualquier tempestad, seguro. Mientras que nuestro Titanic no necesitaba chocar contra un iceberg, un rolito suficiente. Pegábamos contra un cubito de hielo y a pique, innumerable cantidad de veces. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta palabra, los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hace la palabra cuando estamos en medio de la noche? Cuando la realidad no nos gusta lo que estamos viviendo, y lo que nos promete Dios parece una locura al lado de lo que estoy viviendo. Hay que agarrarse de la Biblia, agarrarse de la palabra, porque funciona como una antorcha, porque trae luz en medio de la oscuridad. Por eso dijo el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Y qué quiere decir? Que Dios da vida a los muertos y que llama lo que no es como si fuera. El libro de Ezequiel, así en el capítulo 37, habla sobre cómo el profeta fue llevado por Dios, visión, sueño, fue llevado a un valle de huesos secos. Ese valle en el que había multitud de huesos precisamente secos, como para dar la idea de que muchísimo tiempo atrás había habido una encarnizada batalla y esos eran los muertos. Pero el Señor quería tipificar y quería ejemplificar sobre el estado espiritual de Israel que estaba en cautividad en Babilonia. ¿Y qué le dijo el Señor a Eliseo? Profetizá, profetizale al Espíritu y profetizá para que venga vida a lo que está muerto. Cuando vos, bajo la guía del Espíritu Santo, profetizás, estás cambiando el nombre de lo que estás viviendo. Lo estás cambiando. Entonces, lo que Dios nos dice es, no niegues, estás enfermo, no lo niegues, pero no te quedes con eso, sino empezá a declarar, gracias Señor, porque vos me sanaste. Todavía no,
Pero no voy a actuar como un enfermo, no voy a vivir como una persona enferma que no tiene esperanza, que no tiene salida y que no tiene solución, totalmente desahuciada. Me voy a mover en fe en busca de la sanidad prometida. Le cambio el nombre a mi realidad porque sé que Jesús en la cruz se llevó enfermedades y dolores. La sanidad vendrá como Dios quiera, como Dios tenga en su voluntad. Yo le pedí durante 8 años por mi cadera y el Señor tenía preparada una prótesis y hoy camino y digo, gloria a Dios, porque el Señor lo hizo a su manera, pero lo hizo. Cuando te envuelve la noche de un conflicto familiar, de los inconversos de la casa, no te quedes con esa realidad. Y no te quedes con lo que el diablo te dice, este no se convierte más, esta no se convierte más. Yo siempre digo que si yo me convertí, cualquiera se puede convertir. Pues yo también era un hueso duro de roer. Pero el Espíritu Santo un día me tocó. Entonces no declares perdido al que hoy estaría perdido. Decís, Señor, yo creo y declaro que te va a conocer y que mi familia va a estar conmigo en la iglesia, pero lo declaro con fe. No me quedo con la realidad. ¿Qué me dice la realidad? Que cuando le hablo de Cristo me ladra. Al perro le estás, no, es mi familiar, pero me ladra. Si por lo menos me pasara la lengua como me hacía Aquiles, pero ni siquiera, me ladra. No te quedes con que hoy te falta y te sientas pobre. Como decía la película de Lolita Torres, más pobre que una laucha. No te sientas que la miseria vino a tu vida, se instaló. No te quedes con eso. No te quedes con eso y cuando vas al supermercado mires los changuitos, viste, como el que va a una concesionaria de autos a ver qué auto, a ver cuál de estos changuitos me va a servir para cuando esté en la calle. No te quedes con eso. Declara lo que Dios dice en su palabra, que Dios desea que prosperemos en todas las cosas y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Llamar a las cosas que no son como si fueran y vivir de acuerdo a lo que estamos declarando, y no declaramos simplemente porque estamos tirando buena onda y porque vamos a ser positivos. Todo, como decía Nacha Guevara hace muchos años, tenía un programa en la televisión. Y nunca lo vi, pero por lo que se reían en los otros programas, esa se ponía delante de un espejo y empezaba a decir, me gusta ser mujer, lo hacía 20, 25, 30 veces, como un karma, como que lo repetía. Ahora no sé cómo sigue durando esta mujer, creo que es más grande que Mirta Legrand, creo que la llevaba Mirta Legrand a la calecita, no sé cómo se conserva, pero no pasa por ahí, no pasa simplemente por tirar buena onda, se pasa por pasarlo por el filtro de la palabra. O sea que alguien se fue, declara que vuelve. Alguien está perdido, declara que es encontrado. La familia se partió en Dios, declara la unidad. No te quedes con el dolor, no te quedes con la realidad, no te quedes con el momento, no te quedes con el ahora. Abraham dice que él no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo ya casi muerto, porque casi tenía 100 años, ni la esterilidad de la matriz de Sara. No se debilitó, sino que se fortaleció en fe, creyendo que Dios era poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Y la Biblia dice en este pasaje que le fue contado por justicia. Y no solamente dice eso, sino que nos habla a nosotros, a los descendientes espirituales, a nosotros también. Básicamente lo que nos dice es lo siguiente, que somos salvos por fe. Y que cuando nuestra fe la demostramos en lo que hacemos, eso agrada delante de Dios. Es contado por justicia. ¿Qué quiere decir? Es como un ahorro que estamos haciendo en el cielo. Es como un ladrillo que le estamos poniendo a esas moradas eternas que nos esperan cuando dejemos esta vida natural. Profetizar, profetizar, profetizar. Profetizar lo que Dios dice en su palabra. A ese tesoro llegamos solamente siguiendo las indicaciones de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dale un aplauso al Señor por su palabra. Más fuerte ese aplauso todavía.
Ah, vieron que se podía. Oramos.